Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos, ¿cierto?, para conversar de los desafíos que nos toca vivir en las distintas iniciativas y proyectos que enfrentamos en nuestro cotidiano. Hoy día la aventura la vamos a realizar con Jaime Arcos, quien nos contará desde una mirada de la agilidad, ¿cierto?, la implementación de productos y de proyectos. Jaime tiene 10 años de experiencia apoyando a empresas en el descubrimiento y desarrollo de productos con el cliente en el centro. Es un destacado facilitador y agile coach y se define como un eterno aprendiz y en constante experimentación. Siempre está buscando desarrollar el mindset ágil de forma pragmática. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias Lucía por la invitación. Súper bien, súper agradecido de la oportunidad de compartir en esta instancia sobre alguito de la experiencia que pueda tener referente a proyectos o el trabajo con productos con agilidad. Súper, qué bueno que te animaste a participar también, Jaime. Así que muchas gracias. Buenísimo. Jaime, cuéntanos hoy día cómo llegaste a trabajar en agilidad y en desarrollo de productos. Cuéntanos un poco de tu historia. Yo siempre comento que hay un dicho en Chile, no sé si existirá en los otros países, que siento que caí parado. O sea, yo ¿Ya? comencé trabajando en desarrollo de productos, software, ¿cierto? Productos tecnológicos con agilidad. Nunca trabajé de manera tradicional. Fui autodidacta en el aprendizaje del desarrollo de software. Yo estudié igual ingeniería en informática y todo el tema, pero cuando fui contratado la primera vez como desarrollador, yo había aprendido todo lo que sabía por YouTube y un bootcamp por el que pasé. Y comencé mi Ajá. carrera como desarrollador. Y de ahí en adelante ya me metí en otras cositas que fueron apareciendo, que fui conociendo y que tenían que ver con el mundo de la agilidad. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco también de la diferencia que puede haber en el desarrollo de un producto versus el desarrollo de un proyecto y en cómo vamos aplicando, ¿cierto?, este mindset ágil. ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste a trabajar cómo empezaste a trabajar en productos, ¿cierto? Y cómo empezaste a trabajar con la agilidad. Vale, mira, siento que la principal diferencia entre trabajar para mí son todos igual proyectos, si los queremos mirar de manera bien agnóstica, son proyectos porque tienen un inicio y en algún momento van a terminar, solo que en algunos, ¿cierto? Los proyectos más tradicionales, sabemos cuál es su final, tenemos casi siempre una fecha definida para terminar, que a veces se cumpla o a veces no se cumpla, son detalles. Y un proyecto trabajado de forma ágil, en algún momento igual va a terminar, solamente que no tenemos la previsión, no sabemos cuándo va a terminar y por eso es que casi siempre los trabajamos desde la mirada de un producto y no de un proyecto. Ya que un producto, y siempre hago el mismo ejemplo, digo, por Ujú. ejemplo, Spotify o Facebook, son productos que, si yo te pregunto si es que los terminaron de construir, la respuesta probablemente sea que no y están en constante evolución, constantemente se está evaluando al cliente a ver si lo que acabamos de hacer va bien y si podemos entregarle algo más de valor para, quizás mal dicho, seguir teniendo a ese cliente enganchado con nuestro producto y Ujú. poder seguir generándole valor también a este cliente mediante lo que intentamos entregar con frecuencia. Entonces, podríamos vivir un proyecto ágil con esta visión de producto y como con mini proyectos dentro, ¿cierto? Con cada uno de los desafíos que tenemos de cómo ir entregándole valor frecuentemente. ¿Y qué rol tú has tenido en estas iniciativas que podemos ver como desarrollo de productos? ¿Qué rol te ha tocado tener? A ver, trabajé como desarrollador de entrada ¿Ya? y, pero de una creo que entendí esto de que un equipo, normalmente que trabaja con agilidad, intenta ser multifuncional, en el buen sentido de la palabra, no es que vayamos a ser pulpos haciendo de todo, Ujú. pero una de las cosas que hice mientras era desarrollador era apoyar, por ejemplo, a quien tenía un rol más de diseño, ¿cierto? Más de experiencia de usuario. Metí mis ¿Ya? manos
aprendí con esta persona un poquito acerca de cómo ir diseñando la experiencia, cómo ir haciendo otras cosas aparte de solo programar. De hecho, una de las cosas que recuerdo mucho de mi jefe que decía en ese momento, él decía, yo no contraté programadores, yo quiero ingenieros de producto. Y ¿Ya? era otra Ujú, visión la que nos estaba proporcionando. Era, atrévanse a meter las manos en otras cosas, siempre con cautela, ustedes tienen un perfil específico, pero pueden navegar en otras áreas. Y después de ser desarrollador, dentro del mundo de la agilidad, trabajamos con un marco de trabajo que se llama Scrum, y me encantó el rol de el Scrum Master, que era quien como velaba porque este producto o este proyecto que estábamos llevando adelante avanzara con éxito, que estuviéramos siendo realmente ágiles. ujú. Y uno de mis Scrum Master me permitió hacer las veces de Scrum Master en algunas ocasiones, una vez más fluir en mi rol de desarrollador a apoyar, por ejemplo, en un evento que se llama retrospectiva y facilitar una pequeña parte. Entonces yo dije, oye, qué interesante, me gusta este lado y busqué la oportunidad para hacer el cambio de rol, que resultó bien, y entonces trabajé como Scrum Master. Luego hay otra, por decirlo así, en el path o en el track de progreso que se propone en algunos sitios sobre cómo uno ir avanzando en la especialización o en temas de agilidad. También tuve el rol de facilitador de equipos ágiles. Ujú. Finalmente trabajé como Agile Coach hasta antes de tomar la decisión de salir como del mercado y trabajar de forma independiente, por decirlo de alguna manera. Ya. Y creo que muy interesante la mirada de la jefatura que tuviste, porque a mí me ha tocado ver quizás yo nunca he estado en un área de desarrollo, no soy informática ni nada, he estado como más en la capa de gestión y de producto del otro lado, pero en el fondo yo creo que uno ve muy marcadas las diferencias de los roles, como el que programa y el de producto es el que diseña. Como que eso yo lo he visto demasiado marcado Mm. y que tu jefe te haya dado de alguna manera como la libertad en la visión y que él mismo también dijera, oye, yo contraté ingenieros de productos y no desarrolladores, creo que es súper importante porque de alguna manera las personas que lideran equipos, ¿cierto? Que lideran personas, que desarrollan personas en el fondo, están de alguna manera impregnándolas, ¿cierto? Con los sesgos que puedan tener. En este caso fueron buenos sesgos porque de alguna manera te abrió las alas para que pudieras en el fondo volar y explorar en otros aspectos a lo mejor y en otras áreas quizás distintas, solo programar. Exacto, siento que he sido afortunado con, o sea, no sé si es que yo soy muy optimista y he tratado de ver las cosas buenas que me han pasado, o efectivamente he sido afortunado porque primero entro al mundo del desarrollo de una vez con temas de agilidad, y siento que en los sitios en los que he estado trabajando he visto buenas prácticas en general. Como en Uh -huh. todo, van a haber cositas ahí medias del lado oscuro, ¿cierto? Pero, Siempre. pero en general he visto que he tenido la oportunidad de trabajar con agilidad. Conozco personas que trabajan de forma similar, teniendo roles de Scrum Master, de facilitadores, pero las empresas a las que han llegado como que los oprimen y no han tenido la oportunidad de decir, oye, estamos trabajando realmente con agilidad, teniendo resultados y encantando a nuestros clientes, que eso es lo que importa, no es hacer agilidad por hacerla, Uh sino que -huh. tener buenos resultados. Exactamente. Jaime, cuéntame, ya, en estos proyectos, ¿cierto? ¿Qué desafíos te ha tocado enfrentar? A ver, creo que hay una variedad de desafíos a los que uno se puede enfrentar. Yo creo que partiendo por la resistencia al cambio, porque Ya. el tema de trabajar con agilidad propone una forma diferente de hacer las cosas. No Uh es -huh. solamente cambiar roles y decir, desde mañana tú tienes este rol y desde mañana esta otra persona tiene otro rol y entonces en la firma del correo vamos a tener otro nombre y listo, sino que propone una forma diferente de aproximarse a los proyectos y tener comportamientos diferentes, un ciclo de reuniones que se van realizando para poder dar seguimiento de otra manera.
creo que la resistencia al cambio es como lo primero que se me viene a la mente. Pero ojo que siempre he pensado, o he aprendido más bien, que la resistencia al Ujú, cambio es sumamente natural. Es algo que sabemos que va a pasar cuando hacemos un refresh o un cambio en particular. Siempre es reconocido como una amenaza por la incertidumbre que contiene. Entonces, ujú. está bien que esté ahí. Pero ¿y esa resistencia al cambio tú la has visto en los que efectivamente se ven involucrados directamente en el proyecto, a lo mejor con un cambio de rol, un cambio de rutina, etcétera? ¿O estás hablando también de la organización o de los stakeholders, digamos, como a lo mejor más lejanos, pero que igual se relacionan con los proyectos como quizás líneas gerenciales? ¿Dónde has visto tú más esa resistencia al cambio? Desde el rol Una que te vez ha tocado ejercer, digamos. ¿Mm? Sí, una vez más desde el punto de vista como creo yo afortunado o que no me he dado cuenta, yo he visto que en algunos equipos los Ujú. mismos desarrolladores o parte del equipo se resiste al cambio. A mí no me ha tocado felizmente o no me he dado cuenta, pero, Ujú, ya. pero creo que los equipos en los que he llegado a trabajar poco a poco han ido entendiendo la necesidad y el valor de trabajar de esta manera, y entonces al menos yo no he tenido así como grandes problemas con los integrantes de mi equipo, pero así lo he visto en otros equipos Ujú. y es duro, porque si partes con un equipo en contra, ya estás como en números rojos, ¿cierto? En tu proyecto. Sí, como que partiste en Em, deuda. Exacto. Y luego he visto o he vivido stakeholders, así como no propiamente tal el stakeholder principal, porque ya sería muy extraño que quien está soportando el proyecto esté distante o no le interese o tenga un problema con la forma en que estás trabajando, pero sí otros interesados. Dentro de los stakeholders, normalmente hay detractores de la forma en que hacemos las cosas porque em, siento que eh, a veces es difícil comprender el hecho de que vayamos segmentando y entregando cosas que parecen incompletas, ¿cierto? Ujú, Porque normalmente en un proyecto tenemos la visión de una gran entrega final que tiene todos los juguetes, tiene todas las luces, tiene todo el valor de una vez, ¿cierto? Y cuando trabajamos con agilidad intentamos cortar en trocitos que deberían ser de valor, ¿cierto? Entregándolos ujú, poco a poco y hay stakeholders que dicen, oye, pero yo quiero esto completo, no me interesa tener este trocito ahora porque creo que no va a hacer nada. Mi experiencia dice que eso no va a funcionar. Lo he ujú, escuchado, esas frases. Mi experiencia dice que, y yo conozco a los clientes, y eso que le vas a entregar no les va a agregar valor cuando por debajo nosotros, y es lo que deberíamos hacer cuando trabajamos con agilidad, tenemos un track de descubrimiento, idealmente paralelo al track de desarrollo de entrega. Y entonces vamos validando que las cositas que les vamos a ir entregando a los clientes sí son de valor. Y luego, por último, los comprobamos cuando se lo entregamos. Y le decimos, aquí está el cliente y el cliente me dirá si tiene o no tiene valor. Y vamos ahí ajustando el camino de forma ágil. Ese es el porqué de la palabra, pues es poder torciendo nuestro camino en virtud de lo que vaya apareciendo, ir aprendiendo de los pasos que vamos dejando por detrás. ujú. Y aparte ya de la resistencia al cambio, ¿hay algún otro desafío que te gustaría mencionar? Sí, sí, hay algunos ahí que se me vienen a la mente, algunos asociados a algunos proyectos particulares. Por ejemplo, estuvimos Ujú, trabajando, yo recuerdo muy bien, con un proyecto que tenía que ver con renovar la sucursal virtual de los clientes de cierta empresa. Y el desafío ahí fue tecnológico, entre comillas tecnológico, y de la aproximación, porque teníamos dos opciones, o construíamos una sucursal virtual entera, ¿cierto? Un Big Bang y ujú, de un día para otro se lo cambiábamos al cliente, o cómo hacíamos para poder entregar frecuentemente al cliente o a un grupo de clientes también,
parte de nuestro trabajo, pero que fuera de valor y que nos ayudara para poder tener feedback y saber si vamos por un buen camino. Ujú. Entonces, recuerdo que después de ver varias opciones decidimos comenzar a construir una sucursal paralela. Ya, Entonces tenemos la sucursal virtual del cliente hoy, que es una experiencia antigua, y nosotros estábamos renovando la experiencia y conseguimos un grupo de, podría estar mintiendo, pero como unos 40 clientes del universo de clientes que ujú. decidieron ser nuestros aliados y Ya, participar como de este proyecto beta. Y recuerdo que les hicimos un puente desde la sucursal antigua. Había un botón que ya. decía, voy a como acceder a la sucursal nueva, pero no Ujú. era a todos los clientes, era solo este grupo pequeño, ellos podían Ya. pasar y la misión de eso era que nos dieran feedback frecuentemente de lo que le íbamos poniendo ahí. Entonces Ujú. buscamos la forma de entregar frecuentemente, no al universo de clientes, sino una porción, como una entrega controlada, y fue súper interesante porque fuimos recibiendo constantemente bastante feedback. Si no me equivoco, incluso logramos hacer como un grupo de WhatsApp con esos clientes y como que ellos Ya. amaban lo que estábamos haciendo, no tan solo lo que estábamos construyendo, sino el que los escucháramos de esa manera. Ujú. Entonces nos atrevimos porque no teníamos como registro de que se hubiera hecho y nosotros no queríamos hacer un proyecto Big Bang si es que estábamos trabajando con agilidad. Entonces esa fue nuestra salida, ¿cierto? Salimos Ya, me jugando entiendo. con esa solución, la propusimos media loca, pero funcionó. Funcionó súper bien. Interesante forma de hacerlo. Y además que con el feedback directo de los clientes, buena. Así Y es. cuéntame, Jaime, si te ha tocado como momentos críticos, difíciles en los iniciativas, no quiero decir proyectos, pero en las iniciativas que No, ha tocado trabajar, ¿cierto? ¿Te han tocado momentos críticos, duros, que de repente no fue de acuerdo a lo esperado? Y no tiene que ser necesariamente que no haya sido como en un plan, sino que no era lo esperado. que no era lo esperado. Em, y yo insisto en el tema de no sé si es mi optimismo o efectivamente no me he enfrentado a cosas tan rudas o tan difíciles, pero podría decir que por mencionar alguna cosa, el trabajo, yo tenía una expectativa. Y creo que muchos la tenían, de que el trabajo remoto en su momento en la pandemia nos iba a permitir tener equipos así como Power, buenos equipos, sino que iban a ser equipos ahí más bien fríos porque la remoticidad, ¿cierto? No nos permitía Ya, o dicen que no nos permite provocar como la calidez de un equipo todos sentados en una mesa, teniendo la oportunidad de codo a codo ahí conversar y todo el tema. Y yo siento que en el comienzo, a veces la ansiedad que uno tiene lo hace sentir como más grande de lo que es, ¿cierto? Yo recuerdo que justo comenzando la pandemia me cambié de ya, trabajo y comencé a trabajar en una empresa nueva. Esta uy, empresa ya, nueva no había un proyecto todavía a asignar, les había gustado mi perfil y me habían querido contratar antes de tener el equipo armado. Entonces yo dije, uy, se ve difícil esto. La primera parte de mi tiempo en esa empresa trabajé con el área más tradicional, ¿cierto? Con el ya, área de TI, y fue una ujú, súper buena experiencia, porque en el área de TI lo que hicimos fue comenzar a ayudar a los equipos a adoptar prácticas de un método que se llama Kanban, ¿cierto? Y que les ujú. ayuda a poder los proyectos, ya sean tradicionales o ágiles, a hacer que fluya mejor las unidades de trabajo. Entonces fue bueno. Por un momento fue como, "Oh, ¿qué voy a hacer ahora?" Pero no, fue bueno Ujú. porque también me di cuenta que agilistas o no agilistas, todos somos personas y súper buena onda fue como mi experiencia trabajando en el mundo tradicional. Ya, eh, Súper buena onda en las sesiones que se facilitaron para poder armar sus tableros, para poder acompañarlos a incorporar ciertas prácticas, entonces bien. Y después, en efecto, se arma el equipo para trabajar de forma ágil
Y también ahí estaba como mi tema con el remoto, que a mí, por cierto, me gusta trabajar de forma remota, pero también tenía ese sesgo de que era difícil tener un equipo cálido, ¿cierto? Un equipo que se Ujú, terminara comprometiendo con lo que estábamos haciendo, buenas relaciones. Y tengo que decir que me equivoqué rotundamente, felizmente, porque no fue así, sino que yo creo que cada uno puso de su parte. No es que yo, el Scrum Master del equipo, hice la magia en absoluto. Siento que el Product Owner era genial, era una muy ujú, buena persona, que a diferencia de otros Product Owners que conozco, no se creía el jefe del equipo, sino que él sabía que era parte del equipo, era un miembro ujú, más. Probablemente era el líder en lo que respecta a producto, pero los desarrolladores eran los líderes en lo que respectaba al desarrollo del producto, y las personas que trabajaban del lado del diseño eran los líderes en conocer al cliente. Y no, fue muy bueno. Y tengo que decir que los conocí el día en que me fui de la empresa porque nos juntamos a almorzar y fue la única vez Tu que, despedida. mientras trabajaba con ellos, fue la única vez que nos vimos, pero todo Ujú. nuestro tiempo trabajando juntos, a mí tiene muy, muy buenos recuerdos, y fue algo inesperado, algo que yo pensaba que quizás no podía llegar así, llegar a ser así, pero sí, funcionó. Es posible tener equipos cálidos, equipos como súper jugados, y que entregan mucho valor en un Ujú. contexto 100% remoto. También hay hartas herramientas que hoy día ayudan a que en el fondo eso se pueda dar. Quizás la pandemia aceleró mucho más ese desarrollo eh, virtual de los equipos, como en ese sentido. Y sí, también creo que rescato lo que tú dices, ¿cierto? Habrá sido buena suerte o no, pero de que te haya tocado como un buen product owner, creo que cuando, y también el jefe que te tocó, creo que también importante, pero creo que cuando las personas más de solo marcar como la autoridad que puedan tener en una determinada materia, sino que también se, como que las alas de la colaboración de alguna manera se abren, ¿cierto? Y uno entiende que persigue un mismo objetivo. Sin embargo, yo soy especialista en determinada materia y es desde donde yo puedo aportar más, pero no soy la jefa en el fondo, creo que es distinta la parada y también lo que se transmite a las personas, y eso implica que las personas también pueden tener mucha más confianza para interactuar, y se produce mucha más colaboración, porque yo siento que a pesar de que tú puedas ser, por ejemplo, el especialista en, no sé, en el producto, ¿cierto? Y yo programo, de alguna manera, siento que tengo el espacio para poder opinar, para poder hacer un aporte, ¿cierto? O una observación. Y eso es súper importante porque se producen miradas distintas y uno cuando está en una sola posición igual tiene sesgos y cosas que no ve, que otros sí pueden ver. De todas maneras, pasa todo el tiempo, la verdad. Sí. Jaime, desde el punto de vista de la agilidad y el desarrollo de productos, ¿cierto? En general, si tú miras ya más de afuera, ¿qué errores tú consideras que en general se cometen en la gestión de productos y de proyectos? A ver, errores. Errores desde el punto de vista, yo creo que cometemos en general varios errores, pero desde Sí, el sí, punto de sí. vista de los proyectos y productos al interior del equipo, independiente del proyecto que sea, levantar la mano tarde. Creo que es un error fatal. Y tiene que ver con lo poco acostumbrados que estamos a ser vulnerables, ¿cierto? A decir yo no Ujú, sé, o no me la pude con esto, o necesito ayuda. De hecho, por eso, en parte, es que este marco de trabajo que se llama Scrum propone una reunión diaria de 15 minutos para que tengas la oportunidad todos los días de decir, oye, no sé cómo hacer esto, o necesito ujú. ayuda, o apóyame porque voy bien, pero no sé si voy cerrando de la manera adecuada el ticket de trabajo que estoy llevando. Entonces, no levantar la mano a tiempo, estemos trabajando de forma tradicional o de forma ágil, creo que es un error que cometemos con mucha frecuencia, hasta que alguien, o de alguna manera, en mi caso particular era mi trabajo crear el espacio seguro dentro del equipo para que Ujú, pudiéramos decir, hey, no sé cómo resolver esto, o esta tarea que decidí tomar,
no la estoy terminando y ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, creo que ese es un gran error. Y si tuviera que mencionar otro error, sobre todo en el mundo ya más ágil, Ujú, es tener una visión, es medir algo que no tiene sentido, ¿cierto? Normalmente acostumbramos a tener mediciones. Y, por ejemplo, yo creo que es como un error muy utilizado en el mundo de la agilidad, cuando trabajamos con Scrum y somos realmente nuevos en esto, es medir la eficiencia del trabajo por los puntos de historia o los puntos, por no meternos en temas de historias de usuario, ¿cierto? ujú, Por los puntos que el equipo hace. Normalmente un equipo Scrum, cuando comienza su ciclo de trabajo, que son ciclos cortos de 2 semanas o de una semana, o puede ser hasta un mes, pero el estándar en la industria son como 2 semanitas. Entonces, cuando planifica su trabajo para 2 semanas, puntúa las tareas que va a ujú. realizar. Y entonces dice, no, voy a hacer 10 puntos. Entonces, hay una medición que escucho mucho en las empresas y es como, ok, si hiciste, ¿cuánto lograste hacer de lo que te comprometiste? Le llaman cumplimiento. Yo creo que es una métrica que no tiene sentido. De hecho, no es una métrica de valor, sino que puede ser usada la interna del equipo para conocer mi capacidad y darme cuenta si es que estoy o estamos como equipo sintonizados con esa capacidad o con esa forma de mirar los ítems de trabajo en cuanto al desafío que nos estamos enfrentando. Pero más nada, y lo que me ha pasado es que veo que la utilizan mucho para decirle a mi stakeholder, oye, me comprometí con esto e hice esto. Y de esa manera lo único que logramos es poner el foco de nuestro stakeholder en el output, ¿cierto? En la salida, en cuántos ítems estoy entregando, lo cual no es malo, ¿cierto? Cuando queremos ver como performance, pero mi equipo, la verdad, viene a entregar valor. Y la performance es importante, pero yo debería medir y entregar mediciones de lo que realmente importa, que es los outcomes, ¿cierto? Que es como el cambio Ujú. de comportamiento en el cliente. Si yo estoy trabajando para construir una plataforma que capte clientes de cuentas corrientes, no importa si entregué 5 o 10 ítems de trabajo en mis 2 semanas. Lo importante es si logré que al final de esas 2 semanas comenzaran a caer más clientes dentro de lo que estamos construyendo y efectivamente en el embudo de salida tenemos mejores resultados. Y eso creo que es un poquito del error que por ahí anda dando vuelta aún. Muchos han evolucionado ya en eso, pero creo que sigue siendo un error medir algo que no medir lo que importa. Ese es como el error, por ponerle un nombre. Yo creo también que eso pasa, Jaime, porque muchas veces también, como la línea más ejecutiva, más directiva, también en el fondo está acostumbrada a ver ese tipo de indicadores. Es lo que le han mostrado hace mucho tiempo, desde los, no sé, inicios de la gestión de proyectos, en el fondo, que es tu porcentaje de avance, por decirlo de alguna manera, y cuánto Sí. te desviaste de lo que dijiste, porque en el fondo es eso. Y cada vez hoy día las organizaciones están evolucionando efectivamente a mirar, ¿cierto?, cuál es el valor. Sin embargo, yo creo que, o sea, eso es una, como la audiencia que uno tiene está acostumbrada a ver esos indicadores y los piden. Pero también yo creo que medir el valor es mucho más difícil que medir el avance y el desvío, por decirlo de alguna manera. Mm. Entonces, en medir el valor es más difícil e involucra a otras áreas también, en el fondo, que tienen que trabajar para medir el valor. Y ahí yo creo que es cuando las personas se quedan como un poco atrapadas, empantanadas, en cómo mido cuántos clientes llegaron, porque no tengo cómo verlo, o dicen, oye, llegaron 5 clientes nuevos, por poner un ejemplo. Eh, o en verdad encuesté a 2 clientes o 5 clientes y tengo 40.000 y entonces todo el mundo empieza, oye, pero 5 de 40.000, entonces como que también hay una mentalidad que no apoya que se pueda medir el valor porque vienen acostumbrados y porque también es más difícil, porque es más complejo medir el valor también.
De todas maneras, hay que encontrar la métrica que es útil, que para poder reflejar que desde el punto de vista del negocio estamos teniendo éxito, pero, pero, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Y lo otro es que yo siento que es parte de la gestión del cambio que tenemos que hacer cuando estamos trabajando de otra manera. Porque si estuviera trabajando de manera tradicional, probablemente sería común o normal que me pidieran indicadores de ese tipo. Pero si estoy Ujú, trabajando de manera ágil, tengo la misión de hacer la gestión del cambio em, para poder proporcionar indicadores diferentes y que se les haya el valor a esos indicadores. Y proteger a mi equipo también, porque pasa muchísimo ujú, que los equipos que trabajan, una vez más, con Scrum, em, tienden a puntuar sus tareas, pero cada uno las puntúa diferente. Entonces, es muy común que si comenzamos a utilizar esta métrica del cumplimiento, por ejemplo, que es cuánto hice versus lo que me comprometí, y lo entregamos en informes ejecutivos, lo hacemos subir una línea, la línea va a decir, oye, pero este equipo hace 10 y este hace 40. Este equipo que hace 40 es mejor que claro, este. Entonces, consígueme dos de ujú, 40 y elimina este equipo de acá porque ellos no saben hacer agilidad. Y eso no tiene sentido porque los puntos son relativos. Esos puntitos que uno le pone a cada... Y son relativos a la experiencia del equipo, al conocimiento del producto, y no son comparables, son como peras y manzanas. Entonces, cuando nosotros ujú, elevamos esas métricas sin un contexto, nos estamos disparando en los pies, porque estamos haciendo que vean a un equipo bien y a otro mal, cuando quizás los dos están súper bien y hablando de valor, están entregando valor. Entonces, eso es parte de la gestión del cambio que tenemos como en deuda quizás ujú. de llevar más allá en temas de números. Sí, bueno, yo también he visto harto de que a veces cuando se implementa como agilidad, entre comillas, en las organizaciones, muchas veces está solo como enfocado en los equipos de desarrollo y en los equipos de negocio que interactúan con los equipos de desarrollo, ¿cierto? Y se forman estas células y todo. Pero como trabajar esta gestión del cambio en el fondo a nivel de organización, que no sé si es escalar la agilidad necesariamente, pero porque no estoy hablando de SAFe ni nada de eso, pero sí creo que hay una tarea pendiente de las áreas probablemente de quizás de cultura, recursos humanos, gestión del cambio, llámese como sea, pero donde en general están estas áreas están instaladas, ¿cierto? De hacer este cambio de mentalidad, ¿cierto? En el resto de las personas. Porque pasa, yo veo mucho que estas células de repente están súper solas, así como células aisladas, y que tienen que interactuar con, por ejemplo, con las áreas de operaciones, etcétera. Y la persona de operaciones sigue pensando como en el proyecto tradicional, donde tiene que entregar en el fondo todo escrito o todo detallado o por ejemplo que le van a entregar y no está acostumbrado a recibir por partes también, en el fondo lo que tú hablabas. Entonces, yo veo como que está al pendiente hacer ese trabajo como de cambio cultural para no dejar a las células solas. Yo al menos veo que las células están como que muy solas a veces. Yo siento que de poco a poco va avanzando, y como tú bien lo dices, no solamente es algo de desarrollo de software, sino que si yo estoy en un área de recursos humanos y estoy midiendo si logro hacer mis 100 capacitaciones en vez de medir si es que las personas están aprendiendo, estoy pensando en outputs y no en outcomes. Y los outcomes son esos, Mm, son el cambio de comportamiento en mi cliente. Si mi cliente son los colaboradores, tengo que cerciorarme de que ellos aprendan, de que implementen las nuevas cosas que están aprendiendo, sea lo que sea que estén aprendiendo, sí. en vez de fijarme en si logré hacer mis 100 capacitaciones dentro de los meses que tengo para hacerlas. Entonces, cuando uno cambia de visión, entonces ahí yo creo que está comenzando a medir parte de lo que importa y podría estar trabajando de forma ágil de alguna manera. Entonces, sí, se puede llevar a todos lados y concuerdo contigo que no escalar este pensamiento em, o este paradigma no tiene que ver con implementar un marco de escalado como los que Ujú, mencionaste. sí, sí, sí.
Jaime, y ahora llevándote un poco también a la reflexión de aprendizajes en tu trayectoria, ¿cierto? En agilidad y en desarrollo de productos, ¿cierto? ¿Qué lecciones aprendidas tú consideras como relevante que puedas compartir acá en este espacio? A ver, quizás voy a repetir parte del mensaje, Ujú, pero una de las lecciones como aprendidas tiene que ver con la seguridad de los equipos. Quizás no soy el más indicado para hablar de seguridad psicológica porque no soy un psicólogo, no conozco todas sus aristas, pero sí he podido vivenciar que en un equipo en el cual se les proporciona la seguridad suficiente para equivocarse, para hablar, no considerar que ninguno de nosotros es el jefe o el líder único del equipo, ayuda un montón a que cada uno pueda como sacar lo mejor que tiene y ujú, ofrecerlo al equipo. Y de esa forma poder lograr mejores resultados. Entonces, esto de la seguridad psicológica creo que es algo crucial. Y si en un equipo ágil se lo puedo como cargar a alguien, es como al que tiene que ver con el tema de agilidad, pues, como parte de su ujú, responsabilidad. Probablemente todos tenemos que ver con eso, pero que esto comience a fluir y a pasar, tendría que ver probablemente con ese rol. Entonces lo he asumido como propio cuando he trabajado en equipos. Y esto me ha ayudado, creo yo, a poder tener equipos que en el pasar del tiempo se convierten en equipos autogestionados. Parte del trabajo, yo trabajaba harto con Scrum y creo ya. que es importante decir que eh, trabajar con Scrum no es ser ágil, y ser ágil no es trabajar con Scrum, son dos cosas como primos, ¿cierto? La agilidad es un gran paraguas y una de las tantas prácticas que existe es Scrum y a mí me ha funcionado. Eso es lo que quiero decir. Ujú, Y una de las cosas que propone Scrum es que deberíamos intentar que los equipos fueran autogestionados y multifuncionales. Y esto de ser autogestionados multifuncionales para mí tiene que ver con esa seguridad que ellos tienen que tener. ujú, Eh, y una de las cositas con las que no estoy de acuerdo que dan vuelta por ahí dentro del rol, por ejemplo, de el que acompaña al equipo, es que es el removedor de impedimentos. No sé si lo has escuchado por ya. ahí. Yo Sí, creo que viene sí. muy de la figura del project manager, en el que el project manager sí está encargado de remover impedimentos para su equipo para Destrabar. que pueda Ujú, avanzar. Y como ujú, normalmente son los PMs los que fueron convertidos en Scrum Master en las empresas que transformaron roles, entonces creo yo que ahí quedó como la misión oculta de que el Scrum Master o el facilitador del equipo es el que remueve impedimentos. Pero a mí me encanta la claridad de la guía de Scrum, es un documento que tiene 13, 15 páginas, o sea, nada, y ujú, dice claramente, no es porque yo sea el talibán de la guía, pero me encanta que tiene harta como sabiduría dentro de esas palabras, dice que el Scrum Master es el promotor de la remoción de impedimentos. Y ahí me hace sentido, po, porque si nosotros estamos buscando que los equipos sean autogestionados, pero yo les remuevo todos los impedimentos, ¿cómo van a ser autogestionados? Entonces yo tengo que promover, y eso es algo que yo he aprendido, una lección aprendida, que cuando llego a un ujú, equipo, probablemente en el comienzo voy a ayudarlos y voy a remover algunos de esos impedimentos, pero con el tiempo voy a ir tomando de la mano a un desarrollador, a un especialista en experiencia de usuario, o incluso acompañar al product owner y ver cómo lo removemos juntos para que en 3 pasitos más adelante sean autogestionados y puedan remover sus propios impedimentos. Va a haber ocasiones en las que claramente, y aquí viene lo de levantar la mano, el desarrollador va a estar empoderado y va a decir, oye, yo podría remover este impedimento, pero estoy hasta acá de código y necesito ayuda. Ahí voy yo y lo apoyo porque es parte también del apoyarnos ujú, como equipo. Pero siento que esto de que el agilista es el removedor de impedimentos es algo que he aprendido que no debemos proliferar, no debemos pregonarlo, sino que somos los promotores de que se remuevan los impedimentos construyendo equipos autogestionados. Eso es otra de las cosas que he aprendido en el camino, porque uno aprende a porrazo, ¿cierto? ujú. Cayéndose. Sí,
Ujú, sí, sí, totalmente. ¿Y hay alguna experiencia memorable o que quieras compartir, algo divertido quizás o inolvidable que te haya pasado en tu experiencia? ¿Alguna experiencia memorable, algo divertido? Em, no, hay cosas que no puedo contar. Pero hay una de las cosas que sí puedo contar. No, que se pueda contar, que se pueda contar. Una de las Sí, cosas perdón, se me olvidó. una de las cosas que sí puedo contar es que hubo uno de los tantos equipos con los que trabajé que como facilitador del equipo, en el que hubo un tal nivel de confianza que uno de las reuniones diarias que hacemos, ¿cierto? Las dailies, Ujú. había una que era la que venía después del cierre del ciclo de trabajo, que eran 2 semanitas, que la hacíamos en pijama. Se llamaba la pijama daily. Y lo hacíamos en ¿Ya? pijama porque era como, oye, nos lo merecemos. Hemos trabajado incansablemente durante 2 semanas para tener resultados. Ayer los mostramos, nos fue bien. Entonces al otro día en la mañana casi que no nos levantamos, pero sí nos conectábamos y era como que en Ujú. verdad nos estábamos, o estábamos sentados en la mesa tomando desayuno, pero la idea era como vernos bien relajados, porque nos merecíamos Ya. como un pequeño descanso de 15 minutos y después igual íbamos a retomar las actividades y todo, pero le decíamos el Pijama Daily, ese era nuestro evento y era súper súper cálido porque poco a poco comenzaban a prender las cámaras. Ese era el día en el que igual todos prendían la cámara, siendo obviamente Ya. este online, nadie iba a la oficina en pijama, y fue súper súper rico mientras duró, es cierto, ese equipo, poder llegar a tener estas iniciativas o cosas que pueden parecer chistosas o sin sentido, o mejor dedíquense a programar en vez de estar en pijama, pero Ujú, nos daban seguridad, créeme que el atrevernos con el pasar del tiempo, no fue fácil, a estar en ujú. cámara tomando desayuno, cuando siempre alguien que está comiendo dice, voy a apagar la cámara porque estoy comiendo. Entonces, en ese momento teníamos la cámara prendida y conversábamos a veces de cualquier cosa Ya. durante esos Ujú, 15 o a veces nos pasábamos 30 minutitos, hacían la diferencia para comenzar bien como un nuevo ciclo de trabajo. ujú. Interesante práctica. Sí, yo creo que también cuando en el fondo uno está sometido como a una tensión, porque igual para la review en el fondo igual se produce una tensión, hay un trabajo detrás, en el fondo se va a exponer, se va a mostrar, entonces como que uno está arriba, ¿no? Como, entonces siempre es bueno también como soltar un poco, si uno está en constante tensión, el elástico se corta pues, en algún Exacto. momento. Sí. Exacto. Y esto creo que es importante mencionarlo, uno de los valores que me encanta de los principios del manifiesto ágil dice que los equipos que trabajan de manera ágil deberían poder trabajar a un ritmo que se pueda mantener sostenible como de manera permanente en el tiempo. Entonces, si nos estamos quemando Ujú, constantemente, tampoco estamos trabajando de manera ágil y parte de trabajar de forma ágil es trabajar a un ritmo que nos permita trabajar de esa forma sin saber cuándo vamos a terminar de trabajar, ¿cierto? O sea, probablemente a sí. nuestro 85% constantemente. Y en algún momento vamos a tener que acelerar y en otros nos va a tocar tener la daily en pijama. Mm. Ah, está bien. No, buena práctica, buena práctica. Jaime, cuéntame un poco ahora ya mirando, ¿cierto? También hacia atrás, ¿cierto? Como si hay alguien que está trabajando en proyectos, ¿cierto? Con agilidad o con Scrum, sin agilidad, da lo mismo, pero ¿qué consejos, ¿cierto? ¿Qué mejores prácticas tú recomiendas, ¿cierto? Para gestionar proyectos. A ver, ¿qué mejores prácticas? Si tuviera que recomendar una práctica, como para no alargarme en la respuesta, creo que si tuviera que recomendar una práctica es em, uno de los 7 hábitos de la gente realmente efectiva. No sé si has visto ese libro No, ¿ya? que dice que uno de los hábitos es afilar el hacha. Y este afilar el hacha es como una analogía de detenernos para poder eh, hacer lo necesario para poder cortar más árboles, ¿cierto? Para afilar esta hacha y yo creo que en el mundo de la agilidad
pero que no tienes por qué estar trabajando en agilidad para poder hacerlo, es hacer una retrospectiva. Es decir, el periodo de tiempo que estimes conveniente, 3 semanas, un mes, 2 semanas, mes y medio, Ujú, para un rato, dedícale horita y media, por lo menos, a tu equipo y vean qué es lo que está resultando tan bien que no deberían dejar de hacerlo, pero ser ujú, conscientes de eso, porque a veces lo sabemos, pero no somos conscientes, no lo ponemos en palabras y entonces podríamos dejar de hacerlo. ¿Qué cosas de lo que estamos haciendo podría ser mejor? O sea, lo estamos haciendo y tenemos dos opciones, o lo eliminamos porque en verdad no nos está entregando valor, o le damos una vuelta de rosca y lo mejoramos. ¿Y qué cosas nuevas podríamos intentar en este periodo de tiempo que viene hacia adelante? Creo que es esencial ese afilar el hacha, porque yo podría estar intentando cortar árboles por un mes sin parar, pero a mitad de camino el hacha ya no va a tener filo, me va a costar más, voy a estar trabajando el doble, voy a estar desgastándome el triple y probablemente si es que estamos haciéndolo en equipo nos vamos a estar quemando, ujú. haciendo cosas que todos saben que no deberíamos estar haciendo, pero no nos hemos detenido a conversar, a ponerlo sobre la mesa y decir, oye, tú pensabas igual que yo, deberíamos dejar de hacer esto, pero no lo dejé de hacer porque pensé que a ti te gustaba o que tú pensabas que estaba agregando valor. Entonces, si le tengo que poner un nombre, son las retrospectivas, que es como el nombre que conozco, o las Ujú. reuniones para poder tener lecciones aprendidas, que a veces se hacen al final de un proyecto, pero aquí mi invitación es hagámoslas con frecuencia. Ojalá una vez al Como mes. un hábito. Ujú, Sí, un hábito de una vez al mes y probablemente eso nos va a ayudar a ir sacando de nuestro proceso de trabajo cosas que no estén funcionando, agregando cositas que podemos experimentar para hacer mejor y reconociendo lo que estamos haciendo bien para tenerlo ahí anotado en nuestra bitácora de esto no hay que dejar de hacerlo porque nos está dando ujú. buenos resultados. Muy buen consejo, Jaime. Eh, Creo que hacer siempre el análisis, incluso personal, como persona, de ir mirando qué me funciona en la vida para cualquier tipo de cosa, laboral o no laboral, creo que es súper importante hacer siempre esa mirada interna de uno y también en los equipos. Jaime, opinión de por qué fracasan los proyectos o no entregan el valor que se promete. ¿Qué fracasan los proyectos? Eh, eh, una vez más, aunque sea reiterativo, para mí tiene que ver un poco con hacia dónde están mirando. Y cuando yo estudié informática, ¿cierto? Y uno de los ramos era la gestión de proyectos. Ujú, Y lo primero que el profe nos decía en ese momento era que el proyecto tenía un alcance, un presupuesto, ¿cierto? Y tenía un tiempo. Y el éxito del proyecto dependía de que todo lo que presupuestamos coincidiera, ¿cierto? Que gastáramos el presupuesto que dijimos, que lo hiciéramos en el tiempo que correspondía y con el alcance que correspondía, ¿cierto? Con el alcance que nos habíamos comprometido. Y siento que si estamos trabajando, y puedo hablar solo de este lado, si estamos trabajando de forma ágil, eso no nos va a resultar. ujú, Porque no sabemos lo que tenemos que construir, entonces el alcance no puede estar cerrado. Deberíamos tener un alcance medianamente abierto y de esa forma poder pivotear cuando sea necesario para construir lo que realmente nuestro cliente necesita, lo que realmente va a satisfacer su necesidad, lo que realmente va a entregar valor y va a dar un retorno de la inversión a la empresa, porque si no hay retorno de la inversión y el equipo no se paga solo, no tiene mucho sentido que sigamos desarrollando algo, porque al fin y al cabo las empresas viven de eso, pues, de poder entregar un ujú, servicio o un producto y de recibir un retorno de la inversión de este producto o servicio que estamos construyendo. Algo que nadie usa o que nadie le sirve, o sea, no, por más que lo sí, construí en el tiempo, con el alcance y con el presupuesto, no va a servir de nada. Entonces recuerdo muy bien que ese profe ya tenía una visión, por más que esto eran proyectos tradicionales lo que él nos estaba enseñando, ya tenía una visión en la que él decía, pero nadie se preocupa del objetivo. Y cuando comenzamos un ujú, proyecto, el proyecto tiene un objetivo.
chicos, preocúpense por los objetivos, no tan solo por este triángulo, Por eso. ¿cierto?, que nos da algunas directrices, sino que si ustedes están frente a un proyecto para que los trenes lleguen más rápido a sus estaciones, no importa si esto tiene tiempo, alcance, presupuesto, si los trenes no llegan más rápido, ustedes fracasaron. Y eso es lo que yo siento que aún eh, Ujú. eh, no se, no se entiende en masa, ¿cierto? Porque estamos preocupados de la inmediatez más que de tener ese objetivo como en alto y darnos cuenta de que por más que planificamos X, Y o Z, capaz que no sirve y necesitamos planificar una cosa más para poder cumplir con ese objetivo inicial, principal, que hace que todo valga la pena. Mm, sí, así es. O sea, de repente los proyectos pierden sentido en el fondo por el contexto del negocio, pierden sentido y de repente, claro, uno puede ver que algunos equipos siguen con el proyecto y en verdad ya no tiene sentido. Si la competencia ya sacó el producto, digamos, o pasó algo disruptivo en la industria, qué sé yo. En ese sentido uno tiene que adaptarse O a veces no, simplemente no funcionó y cuesta aceptar que también. por toda la plata que le hemos metido, y lo he visto, por lo menos en 2 o 3 empresas en las que he estado, hay un ¿Mm? proyecto emblemático que lleva 3 años andando, se han gastado la vida y no quieren dejar, no quieren aceptar que fracasaron y que el proyecto no sirve para Ujú. cortarlo y invertir todos esos millones en otra cosa. Y ahí están, algunos todavía con ese proyecto dando vueltas, que saben que es un dolor de cabeza para el que le toca trabajar ahí, pero es eso, yo creo que es una vez más, volviendo a la vulnerabilidad, asumir que nos podemos equivocar, que fallamos y dejar de gastar plata en un proyecto que no tiene sentido. Yo a eso le llamo Highlander, los inmortales, porque en el fondo son los proyectos que están pegados en el 80-90%, así como y que ya salieron, pero no resulta, no prende, no prende, no prende, y siguen ahí al 99% por año, sí, sí, es un clásico. Jaime, y ahora pensando como en recursos que tú recomiendes a las personas, libros, metodologías, herramientas, sistemas, ¿hay recursos que tú puedas recomendar? Tengo algunos recursos por aquí que se me ocurren. Mm. Yo diría que el 70 o más por ciento de la industria que intenta trabajar con agilidad está trabajando con Mm. Scrum. Pero muchos de ellos no lo están haciendo bien porque están haciendo grandes proyectos en, en sprints, que es como les llamamos a Ujú. estos periodos de tiempo. Y no entregan nada hasta igual 2 años, qué sé yo, o mucho tiempo en adelante. Entonces, hay un libro que a mí me ayudó en su momento que se llama Scrum y algo más. Lo escribió Martina Laimo y ¿Ya? ese libro recopila como su interpretación personal de cómo funciona Scrum, pero rellenando como aquellos vacíos y que están bien. Pero si estás partiendo, te puede servir, porque la guía de Scrum proporciona un marco que dice qué hacer, pero no cómo hacerlo. Dice, haz una Ujú. retrospectiva y no te dice cómo hacerla. Haz una planning y no te dice cómo hacerla. Entonces él en su libro dice, ok, miren, aquí hay algunas cositas que yo te puedo decir de mi experiencia que podrían funcionar, una agenda de una retrospectiva, más o menos cómo podría funcionar una planning. Obviamente no está escrito en piedra, sino que son ideas, Ujú. pero está Sí. súper útil para que partamos con buenas ideas y no con ideas de como medias contagiadas del lado oscuro, ¿cierto? Otro libro que yo encuentro súper útil se llama User Story Mapping de Jeff Patton y creo que nos ayuda a entender un montón lo de la mentalidad de producto Ujú. respecto a los proyectos en los que estamos trabajando, desarrollando y acortarlos en secciones de valor para que de esa forma creo que hagamos una mejor gestión del cambio, estemos realmente impactando a nuestros clientes y el negocio. Entonces, User Story Mapping de Jeff Patton. Y por último,
un libro que a mí me funcionó mucho, una lectura súper fácil, súper liviana, se llama Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, y ayuda, ¿Ya? si tú estás acompañando un equipo, a darte cuenta de una vez qué cositas deberíamos ir mejorando. Al final del libro tiene como un test que le puedes hacer al equipo, entonces como que te da hasta herramientas a poder atacar esas disfunciones y apoyar al equipo para que se convierta como en un equipo power. Ujú. Es una de las tantas formas de hacerlo, o sea, y creo que están súper buenos. Eso, harta literatura, muy bien. Es Yo importante soy muy estar de leyendo también. autoaprendizaje, Ujú. sí, así que leer creo que es súper bueno. Jaime, y ahora cuéntanos un poco ya más hablando para ir cerrando, ¿cierto? ¿En qué proyectos estás hoy día, ¿cierto? ¿Cuáles son tus próximos pasos? Cuéntanos un poco de lo que se viene, de lo que estás y lo que se viene. Súper, hoy yo estoy en mi empresa, ¿cierto? Se llama Clever Team. Y en ella tenemos como dos grandes aristas, una que tiene que ver como, yo quiero llamarle de corazón las experiencias de aprendizaje, porque en efecto hacemos capacitaciones, charlas, workshops, pero creo que nos esforzamos porque sean experiencias, para que la gente pueda Ujú, aprender sobre temas relacionados con agilidad, liderazgo, gestión del cambio. Innovación, por ahí va la cosa. Y el otro lado tiene que ver con la evolución organizacional. Y aquí, en esta evolución, tiene que ver con el hecho de que la palabra transformación siento que se quedó chica porque la transformación es como un proyecto, ¿cierto? Que tiene un inicio y un ujú, fin. Y la evolución es una transformación constante. Entonces, por eso hablamos de evolución organizacional. Creemos que las organizaciones deberían estar constantemente en evolución y ahí dentro hay ciertas cositas que hacemos como una vez más, trabajar la mentalidad, el coaching ejecutivo de roles ágiles, el apoyar el desarrollo o la adopción de nuevas prácticas que tienen que ver con la agilidad para ese cambio cultural que a veces nos hace falta. Entonces es como un mix de cosillas que podemos hacer o acompañar para hacer evolucionar una organización, desde su equipo hasta más amplio. ujú. Y adicionalmente me encuentro colaborando con algunas empresas que hacen gestión del cambio, con algunas consultoras, porque me parece genial esto de la gestión del cambio y creo que es muy necesario y al menos mi forma de aprender tiene que ver con la práctica. Voy y he colaborado con un par de consultoras desde el lado de la facilitación, como facilitando algunos eventos, algunos talleres, que tienen que ver con estas dos cosas, la evolución y las experiencias de aprendizaje. Y en eso estoy. Así que, nada, si alguien quiere indagar o profundizar en estos temas puntualmente, yo también soy alguien súper abierto a colaborar en la comunidad y eso se me había olvidado. También estoy participando activamente en la comunidad de agilidad en Latam, entonces en el Ágiles Chile, he estado viajando con cierta frecuencia a Colombia a participar de la comunidad Sí, te he eh, visto. de agilidad en Colombia y ahora en septiembre está todo planificado para ir al Ágiles Latam a Costa Rica, así que todo salga bien porque el año pasado me tuve que bajar del evento en Lima por un tema de trabajo, Oh, entonces este año no puede pasar, ya tengo, tengo todo listo, o sea, solo tengo que esperar la fecha e ir, y tengo incluso ahí unas charlas propuestas sobre algunas de las cosas que incluso hablamos hoy. Así que en eso estoy. Ah, y lo que iba a decir era que si alguien quiere contactar conmigo, yo soy de esas personas que no tiene un chatbot. O sea, pueden hablarme por ujú, LinkedIn, pueden hablarme por Instagram, que es donde más estoy subiendo contenido ahora, y yo les voy a responder. En el corto, mediano plazo voy a responder y nos vamos ahí a poner en contacto para continuar conversaciones que creo que son interesantes. ujú. Bueno, Jaime, estamos cerrando este episodio. Muchas gracias por compartir, ¿cierto?
toda tu experiencia, también por las reflexiones que has hecho. Ha sido una conversación muy, muy cercana, también muy grata. Y yo espero que todas las personas que nos van a escuchar en este episodio, ¿cierto?, puedan sacar insights valiosos y reflexiones, ¿cierto?, para su día a día. Y si les ha gustado este episodio, compartan, suscríbanse al canal, ¿cierto?, y sigan nuestro podcast. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos. Muchas gracias, Lucía. Nos vemos. Suscríbanse. Gracias. Chao, Chao. chao.